Muy buenos días, chicos. Espero que se encuentren muy bien. Pues esta clase es para llevar a cabo acerca de la clase que nos tocaba de literatura. Recordemos nosotros siempre, bueno, siempre vamos recordando que nosotros conforme hemos trabajado la literatura, hemos ido paso a paso por cada una de las corrientes literarias. Sabíamos que cada una se oponía a la otra. Sabíamos que cada corriente literaria es una expresión de arte que no solamente se refleja en la literatura, sino se refleja en la pintura, se refleja en el cine. ¿Por qué? Porque todo ello también es arte. Entonces, la última clase que hicimos del segundo bimestre fue el realismo europeo, porque ahorita estamos en el contexto europeo. Bien, pues la corriente que se va a oponer al realismo europeo será el vanguardismo europeo. ¿Por qué, Miss? Vamos a ver esto a continuación. Fíjate, para nosotros saber un poco sobre el vanguardismo europeo, primero tenemos que fijarnos en su contexto histórico. Bien, en el contexto histórico. ¿Y qué nos decía el contexto histórico? Tenemos que saber que a inicios del siglo XX, los estados europeos se encuentran con mucha tensión. Las luchas por los mercados desencadenan la Primera Guerra Mundial, ¿sí? ¿Por qué la lucha por los mercados? Porque recordemos que en este momento cada país cada país potencia quiere ganar más mercados en muchos territorios y es por eso que esto desencadena la Primera Guerra Mundial. Ahora, los pensadores y artistas empiezan a cuestionar las creencias, lo que siempre se creía en realidad acerca de la razón o el progreso de la humanidad. Lo ven muy difícil que exista este progreso de la humanidad. Cada vez ellos se ven más inmersos en el trabajo, agotados por el tiempo, siendo esclavos prácticamente por un sueldo miserable o corto, ¿no? Ahora, como se está desarrollando bastante el capitalismo y el avance tecnológico, ellos producen contradicciones sociales. En esta época, pues se deshumaniza al hombre, ¿no? Al hombre contemporáneo. ¿Por qué se deshumaniza, Miss? Porque recordemos que ya la tecnología, las máquinas están haciendo el trabajo que hacía el hombre. Entonces, por lo tanto, el hombre se vuelve menos o incluso se vuelve una máquina más, ¿no? Para la sociedad capitalista que siempre busca las mayores ganancias con los menores recursos posibles. Incluso ya está sobreviniendo en esta época la segunda Guerra Mundial que va a impactar pues el espíritu de los artistas, de los intelectuales, ¿no? Intelectuales como cuáles. Tenemos aquí a nuestro amigo Frank Kafka, que es uno de los máximos exponentes de este tiempo o de esta corriente llamada vanguardismo. Tenemos una frase de él que lo he puesto, dice, si encuentras a alguien que te hace sonreír, que te mira a menudo para ver si estás bien, que cuida de ti y quiere lo mejor de ti, que te ama y respeta, no lo dejes ir. Gente así es difícil de encontrar. ¿Por qué crees que Kafka escribió esto? Claro, lo que pasa es que Kafka era un hombre bastante solitario, ¿no? Un hombre que incluso él fue criado muy duramente y con su padre, ¿no? Entonces, duramente y aparte con bastante disciplina, pues él era un hombre que solía estar solo, ¿no? Su padre, aparte de ser autoritario, fue bastante prepotente y él se sentía como parte, ¿no? Del sistema capitalista, incluso él se sentía como una máquina más, que pues no se le tomaba en consideración si tenía sentimientos, si es que él se cansaba o si es que quizás se enamoraba, no, solamente era visto como la mano de obra. Ahora, esto él lo va a plasmar en su obra más importante. ¿En cuál obra? En la Metamorfosis, de repente por ahí la has escuchado. Entonces, como te explicaba todo esto de Frank Kafka, él considera que es muy difícil encontrar una persona que se preocupe sinceramente por otra, ¿no? Porque en su momento de él,
Y quizás ahora también hay muchas personas egoístas que solamente se fijan en el bienestar de uno, ¿no? No les importa si los demás han comido o no han comido. Y lo peor de todo es que esto muchas veces se ve entre hermanos también, cuando el lazo de hermandad pues es uno de los más fuertes y como siempre decía mi mamá, si yo tengo un choclito, pues lo tengo que partir en dos, ¿no? Así tengo un granito de choclo, lo parto en dos para yo comer la mitad y mi hermano la otra mitad, ¿no? Y siempre tiene que ser así. Eh, Bien, Kafka no creía esto, por eso es que él escribe esta frase. Y esta frase es sacada de uno de sus libros que vamos a ver a continuación. Bien, ya nos basamos en el contexto histórico, como sabemos que estamos en plenas guerras mundiales, en el apogeo capitalista, el hombre es visto como una máquina más, no tiene sentimientos, no tiene pensamientos, entonces vamos a ver que entramos prácticamente al rechazo de al rechazo de lo tradicional, ¿no? Entramos al rechazo de lo tradicional y a través de qué? A través de un conjunto de corrientes innovadoras, es decir, que van a buscar nuevas técnicas, nuevas formas de expresarse. Como vemos aquí en la imagen, el primero te expresa pues un poco de horror, ¿no? Horror quizás a todo el mundo que está así, mira, lo ves en la imagen, todo está como que deforme, el mundo deformado, y el hombre que está acá está horrorizado con todo lo que está sucediendo a su alrededor. Y es justo lo que te comentaba en el caso de Frank Kafka, él estaba horrorizado con todo lo que sucedía a su alrededor. Eso es interpretando esta pintura. Y en la segunda, ¿qué podemos ver? Vemos muchos relojes, ¿no? Relojes que quizás se derriten por todas partes, ¿no? Relojes colgados derritiéndose. Entonces, ¿qué podemos aquí, qué podemos significar, qué podemos deducir? Que el hombre se dedica todo el tiempo a qué? A trabajar y se sumerge tanto en el trabajo que se olvida que alrededor de él existe un mundo que disfrutar, ¿verdad? ¿Cuáles son las características de de este movimiento? Dentro de las características vamos a ver que, eh, perdón chicos, agrupa varios ismos. ¿A qué se refiere con varios ismos? Resulta que la mayoría o casi todas las movimientos vanguardistas, porque son movimientos, terminan en ismo, como lo ves en el cuadro, hay expresionismo, cubismo, futurismo, creacionismo, dadaísmo, surrealismo, ¿no? Estos ismos, llamados así, los ismos, los ismos son movimientos, ¿no? Cada uno tiene sus características, pero eso sí, cada uno de ellos va en contra o rechazando la corriente que ya estaba implantada en ese tiempo, que era el realismo, ¿no? Y quiere buscar nuevas formas de expresión. Vamos a ver también que se posee una visión profunda, filosófica, reflexiva, histórica del hombre contemporáneo, ¿no? El hombre va a comenzar a reflexionar bastante acerca de su existencia y de su vivencia, para qué vive el hombre. Se presenta variedad de temas, ¿no? Lo existencial, por ejemplo, como ya te dije, ¿para qué existe el hombre? Lo filosófico, lo social, lo cotidiano y lo psicológico. Se van a mezclar las artes también, la literatura va a tomar como elementos de la pintura y de otros ámbitos artísticos. Hay innovación formal en todos los géneros. Ahora, es cada uno de estos ismos tiene un significado o tiene un porqué. Por ejemplo, el expresionismo eh, se plasmó en varios campos, en las artes plásticas, en la literatura, en la música, y surge contra el estilo objetivista. Quiere decir que esto va a ser subjetivo, más centrado en los sentimientos. Más que en los sentimientos, va a tocar temas de amargura, ¿no? De soledad, de miseria, de absurdo, de angustia, por ejemplo, ¿no? A diferencia del cubismo. Por ejemplo, el cubismo tiene a su máxima creación, que es el caligrama, hacer poemas con formas de lo que estás hablando en tu poema. Si es que estás hablando en tu poema de un ave, pues
tu poema debe tener forma de ave, por ejemplo, ¿no? Ese es el cubismo. Luego tenemos al futurismo, al dadaísmo, el surrealismo y el existencialismo, que también es uno que destaca, y su máximo exponente tenemos a Jean-Paul Sartre y Albert Camus. Ellos son filósofos existencialistas. Sí, ellos siempre se basan pensando, ¿no?, en los temas que trata la angustia existencial, la libertad del hombre, la filosofía del absurdo. ¿Para qué vive el hombre? ¿Para qué llegó aquí? ¿No? ¿Cuál es el fin del hombre? Bien, nos vamos a centrar en el, en el autor más importante de esta época, que es Franz Kafka. Como te decía, Franz Kafka fue un escritor praguense de origen judío, ¿no? Escribió su obra en alemán y desde el comienzo quien ha marcado la pauta de su educación de Franz fue el padre. Siempre tuvo una actitud permanente de autoritarismo y prepotencia el padre. La mamá sí ha quedado relegada a un papel secundario en cuanto a la educación de Kafka. Él, obligado por su padre, estudió Derecho. Ha ejercido varios trabajos administrativos y burocráticos, pero, pero no se sentía cómodo en ninguno de ellos. Entonces, para lo que le sirvió fue para que lo utilice como tema en sus obras literarias. ¿Qué características tiene Franz Kafka? Sus novelas y relatos presentan un mundo absurdo, ilógico, ¿no?, angustiante, pero a la vez que presenta algo ilógico, a la vez también plasma la sociedad tal cual es, ¿no?, y que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Muy pocos se cansan de esa sociedad tan deshumanizante. Por eso es que sus temas son la deshumanización, la soledad, la angustia del hombre frente a las fuerzas desconocidas que no logra comprender y se hallan fuera de su control. Kafka tiene influencia de un filósofo danés que se llama Kierkegaard, ¿no? Es un filósofo bastante fuerte. Las obras de Kafka contienen elementos autobiográficos, es decir, narra parte de su vida en sus obras, ¿no? Y las obras más importantes que tenemos de Kafka, él es Kafka, ¿no? Que por cierto es idéntico a uno de mis compañeros. Cuando estábamos en la universidad hicimos el yo soy, pero yo soy un literato. Y mi compañero ganó, es idéntico a Kafka, es idéntico, no cabe duda. Bien, las obras más importantes de él son la Metamorfosis, de la cual nosotros vamos a hablar y vamos a ahondar, ¿no? ¿Qué pasaría si un día, después de mucho trabajo, después de arduo trabajo, todos los días te vas a trabajar, sales a las 6 de la mañana, regresas a las 11 de la noche a tu casa y trabajas de lunes a domingo? ¿Qué pasaría? ¿Cómo te sentirías? ¿Te sentirías bien? A muchos de nosotros nos gusta el trabajo que tenemos, pero a otros quizás lo ven como esclavizante, ¿verdad? No, y sobre todo si es que no tienes algún espacio libre. Entonces, esto es lo que pasa con el personaje principal de esta obra, ¿no? Y no solo ello, sino que un día él se despierta y se siente convertido en un escarabajo, un tipo de insecto grande, está en la esquina, y él intenta despertarse y como ya no tiene el cuerpo de hombre, sino de un escarabajo con una espalda gigantesca, no puede despertarse, no puede levantarse, ¿no? ¿Cómo te sentirías en esa situación? ¿Cómo sentirías que entren tus padres y te vean convertido en un insecto medio humano, ¿no?, que además puede hablar? Y no solo eso, ¿cómo te sentirías si tus padres al verte te abandonan? Si nadie te quiere, es más, eres un estorbo ahí. Esto es lo que sucede en la obra Metamorfosis, que nosotros vamos a ver la próxima clase. Lo vamos a analizar y vamos a ver un resumen bastante interesante de esta obra, ¿sí? Bien, chicos, entonces, justo aquí tengo la imagen, ¿no?, de lo que te contaba, un insecto gigante tipo un escarabajo, ¿no? Y la otra obra se llama Un médico rural, es un relato. Es un relato también de lo que se vivía en aquellos momentos, pero como te decía, nos vamos a centrar principalmente en la obra de Kafka.
Bien, chicos, entonces, la tarea del día de hoy, sencillo, sencillito, sencillito. Me envías el tema copiado en tu cuaderno, obviamente, el tema copiado, ¿ya? Y tu tarea va a ser la siguiente. Mira, ilustrar el tema. Ilustrar el tema, nada más. De lo que más te gustó. Si quieres, dibujas a Frank Kafka, si quieres su obra Metamorfosis. Pero por favor, un dibujo acorde a segundo nivel, chicos. Bien, chicos, eso ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos entonces hasta la siguiente clase. Un abrazo para todos ustedes.